Artículo 14 constitucional. En temas de amparo, déjenme comentarles que si ustedes me preguntaran de toda la Constitución, ¿qué es lo que se deberían de aprender como si fuera eh, el Padre Nuestro? El artículo 14 y 16 de la Constitución. Ahí vamos a encontrar principios y fundamentos que nos van a ayudar en prácticamente todos nuestros amparos. Realmente, si le preguntan a algún conocido que trabaje en el Poder Judicial de la Federación, que ya haya hecho proyectos de sentencia, no se diga un juez, un magistrado, el 90% de los asuntos de amparo se resuelven a partir de estos dos artículos, 14 y 16 constitucionales. Entonces, antes de iniciar con el artículo primero de la Constitución, que efectivamente nos dota de ciertas herramientas interpretativas y de aplicación en temas de derechos humanos, considero yo que primero tenemos que iniciar con el 14 y el 16 constitucional. ¿Por qué? Porque es donde vamos a encontrar la respuesta a muchos de nuestros amparos. Así me lo enseñaron todos mis maestros de la vieja escuela. Ellos eran nada más 14 y 16. Nosotros nos tenemos que saltar del 14 y 16 también al artículo primero constitucional, que de ahí se van a desprender herramientas metodológicas, hermenéuticas, de aplicación, que antes del 2011 desde luego no se tenían. Pero vamos a iniciar por lo primero, que es el artículo 14. ¿Ok? El primer párrafo nos establece lo que se conoce como irretroactividad de la ley. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Ok? Recordemos que la ley tiene un ámbito de aplicación temporal, espacial, territorial. Dentro de este espacio temporal de aplicación de la norma, podemos encontrar que el día de hoy me aplica una norma para cierto acto jurídico o hecho, por ejemplo, un delito. El Código Penal al día de hoy establece como delito la extorsión. Si al día de hoy tú cometes un delito o una conducta que se encuadre en este tipo penal, desde luego que vas a ser juzgado con esta normativa. ¿Por qué? Por el espacio temporal de aplicación de la norma. Si el día de hoy se comete el delito, desde luego vas a ser juzgado con este artículo y con base en esta ley. ¿Qué pasa si durante el trámite del proceso penal en el que te encuentras existe que se deroga el tipo penal? Dicen los legisladores, ya no vamos a castigar este delito. Se escucha un poco raro con el ejemplo que di en tema de extorsión, porque desde luego eso siempre va a ser una conducta antisocial. Pero, por ejemplo, los delitos de infamia, los delitos de calumnia, los delitos contra el honor, que ya fueron derogados de más de 27 estados en el país, a nivel federal fueron derogados. Si una persona se encontraba en un proceso penal por un delito contra el honor, y posteriormente todavía no era sentenciado, o aunque haya sido sentenciado posterior a ello, se deroga el tipo penal, desde luego que le va a ser aplicable esta nueva, digamos, esta reforma que vino a derogar el tipo penal y se va a su casa libre y sin ningún tipo de sanción. Porque en este caso le está siendo aplicada de manera favorable. ¿Ok? Pero jamás en perjuicio. Esa es la regla. La irretroactividad puede beneficiarte todo lo que quieras, pero no te puede perjudicar, no puede agravar tu situación jurídica. Estamos hablando del principio más esencial de seguridad jurídica, es decir, yo sé a qué atenerme si leo el Código Penal y advierto que hay una conducta típica
que es el robo, es decir, al que sin causa legítima desapodere a alguien más de un objeto mueble, y yo cometo esa conducta, sé que me estoy encuadrando en el delito de robo. Y sé también la penalidad a la que me voy a hacer acreedor. Entonces, el día de mañana, si soy sometido a proceso y sentenciado, no puedo venir a decir que se afectan mis derechos y demás. ¿Por qué? Porque conocías la ley o debías conocerla. Pero si se incrementa posteriormente la sanción, ya no me la puedes aplicar. Porque yo cometí el hecho en el 2006 cuando el delito de extorsión se castigaba con 6 años. Oye, pero te voy a sentenciar ahorita con la norma del 2012 que establece 60 años de prisión. Por supuesto que no, porque el hecho lo cometí antes, con otra ley. A eso se refiere la irretroactividad. Pero ojo, no es únicamente en materia penal. Estamos hablando también en temas administrativos, civiles. La Constitución no hace ninguna diferenciación en esto. Nos dice a ninguna ley, sea de la materia que sea, no le puedes dar un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Les pongo un ejemplo en materia administrativa, con el tema de las pensiones. Como saben, si no empezaste a trabajar antes del 97, te aplica una ley del seguro social y de pensiones muy distinta que a las de tus papás o a las de tus tíos o a tus abuelitos. Por eso se dice que ya no vamos a alcanzar pensiones. ¿Por qué? Porque se hizo una reforma por allá del 97 donde se dijo ya no te vamos a pagar el 100% de los sueldos como antes. Ahora te vamos a pagar, dependiendo de las semanas cotizadas, un porcentaje y pues ya son unas pensiones paupérrimas. Desde luego que esa ley no les pudo aplicar a aquellos quienes empezaron a cotizar sus semanas en el IMSS previo a la reforma, porque eso hubiera sido una irretroactividad en perjuicio de ellos. Es decir, ellos en su seguridad jurídica entendieron que si empezaban a cotizar, de acuerdo a la normativa que en ese momento era aplicable para ellos, se iban a pensionar con el 100% de su sueldo, ¿no? O en los supuestos en los que se hubiera manejado, pero desde luego era más benéfica que la reforma del 97. Entonces, a partir de que entre en vigor, aplica para los demás. ¿Ok? Eso hablando de la irretroactividad de la ley. Pero hay algo muy importante también aquí, un tema que hay que aclarar. Y esto es la irretroactividad de la jurisprudencia. Como saben, la jurisprudencia es un criterio que emite alguno de los órganos jurisdiccionales que la ley le permite crear este tipo de criterios, jurisprudencias, donde se interpreta la ley, cómo debería de aplicarse, cuál es el verdadero sentido de la norma, qué quiso decir el legislador y cómo lo tenemos que entender los operadores jurídicos para su aplicación en el día a día. Eso, en pocas palabras, es la jurisprudencia. Imaginen ustedes que la Suprema Corte, los plenos regionales o un tribunal colegiado en específico crea jurisprudencia y dice, este tipo de juicios laborales, por poner un ejemplo, iniciados antes de la reforma del 2012, se tienen que seguir llevando conforme a las antiguas disposiciones, ¿no? Esa es la jurisprudencia, ese es el criterio. Entonces, todas las personas, en ese momento vamos a seguir, vamos a hacer nuestras estrategias jurídicas encausadas a lo que nos está diciendo la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque nos obliga. Obliga desde luego a los jueces o magistrados de un nivel jerárquico inferior de quien emite esa jurisprudencia,
Pero desde luego los abogados tenemos que hacer nuestras estrategias jurídicas a partir del entendimiento que nos dan los tribunales a partir de la jurisprudencia. Y que posterior a ello salga otra jurisprudencia. Como ustedes saben, el derecho no es inamovible. Siempre se está interpretando, surgen nuevas visiones, los tribunales colegiados, la Suprema Corte ha llegado a recapacitar en algunos asuntos, modifica, sustituye sus propias jurisprudencias, porque se tiene que ir acoplando el derecho a las nuevas necesidades de la sociedad. El derecho pues, es un elemento vivo, no simplemente estático, que como se creó así se va a quedar, por supuesto que no. Pero si llega a cambiar algún criterio jurisprudencial durante el trámite de tu juicio y te dicen es que siempre ya no es así, sino ahora te tienes que ir a los juicios orales, tú vas a decir, espérame, en el momento en el que yo presenté mi demanda, la jurisprudencia era esta. Hoy que después se modificó, perfecto, pero en ese momento era vigente y si el cambio de la jurisprudencia es de tal magnitud que te deja ahora en estado de indefensión, que afecta tu seguridad jurídica y tus defensas dentro del juicio, por supuesto que es una violación al artículo 14 constitucional, párrafo primero, y retroactividad de la jurisprudencia en perjuicio. Hay una jurisprudencia que si tienen oportunidad anoten el registro digital y si no la pueden buscar en el JUS o Semanario Judicial de la Federación para los más nuevos. Es jurisprudencia, alcance del principio de irretroactividad de aquella, tutelado también en el artículo 217, párrafo último de la Ley de Amparo. Registro digital es 2013-494. Ojo, artículo 14, primer párrafo nos establece, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y el artículo 217 de la Ley de Amparo, en su último párrafo, nos dice, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Desde luego, si en un proceso tú adviertes como abogado amparista cuando te llega el asunto y te dicen, es que la sentencia del juzgado o de la sala establece, me aplicaron una jurisprudencia que en ese momento pues no era parte de, no estaba vigente. Tú vas a decir, ok, ¿cuál era la jurisprudencia que en ese momento estaba vigente? No, pues esta. Y tú hiciste todo conforme lo marcaba esa jurisprudencia, sí. Ah, bueno, tu concepto de violación va a ser ese. Acusa una violación directa a la Constitución, el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Federal, en relación al 217 de la Ley de Amparo. Porque me aplicaron en perjuicio retroactivamente una jurisprudencia. Y este criterio que les comento sobre la irretroactividad nos dice cuáles son los aspectos que se va a tomar en cuenta cuando nosotros hagamos valer un concepto de violación de esta naturaleza. En principio, al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo o resolución del asunto jurisdiccional. ¿Ok? Estamos hablando de temas de trámite, cómo lo tienes que interponer, cómo se va a llevar a cabo el juicio y cómo se va a resolver. ¿Existe una jurisprudencia, sí o no? Si la respuesta es sí, ok, primera palomita. Antes de emitir la resolución, es decir, la sentencia, ¿se emitió una nueva jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento jurídico? ¿Sí? Ok. Entonces pasamos a la tercera. ¿La aplicación del nuevo criterio impacta de manera jurídica la seguridad jurídica de los justiciables? Sí. Bueno,
se va a reponer el procedimiento. Te la van a inaplicar. Ese sería el efecto del amparo, que te van a inaplicar esa jurisprudencia y te van a decir, emitas una nueva resolución conforme al criterio que se encontraba vigente en el momento de la presentación de la demanda. ¿Ok? Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 14. Estamos hablando aquí de los actos privativos. Ustedes tienen que saber diferenciar muy bien entre un acto privativo y un acto de molestia, porque a partir de ahí van a generar su estrategia para defenderse en el amparo. Los dos actos de los que les hablo pueden ser defendidos a través del amparo, pero les aplican reglas diferentes. El acto privativo, como su nombre lo dice, es que te están privando de la libertad, de tus propiedades, de tus posesiones o tus derechos. Pero ojo, una cosa es privarte y otra cosa muy diferente es que te cause un acto de molestia. ¿Cuál pudiera ser un acto de molestia? Un cateo, una citación, un requerimiento, una algún tipo de inspección, cuestiones de esta naturaleza que desde luego te están afectando, te están causando una molestia en tus propiedades, posesiones, derechos y demás. ¿Cuándo es un acto privativo? Bueno, cuando te vas a la cárcel por 10 años, desde luego te están privando de tu libertad. Cuando te dicen que la casa de tu propiedad la tienes que entregar porque te la prescribieron, desde luego te están privando de tu propiedad, ¿no? Esa es la diferencia. Y lo importante de saber diferenciar si se trata de un acto privativo o un acto de molestia es la defensa que tú vas a desplegar. Porque si llega uno de mis clientes y me dice, oye, me expropiaron mi casa o mi terreno porque van a construir el Tren Maya. Digo, bueno, vamos a presentar un amparo. Estamos hablando que es un acto privativo, no es un acto de molestia. Se tienen que cumplir ciertas formalidades previo al acto privativo. Nos dice el artículo 14, segundo párrafo. Nadie puede ser privado de la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio. Estamos hablando de que tiene que seguir un juicio, seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes, de nueva cuenta, expedidas con anterioridad al hecho. Aquí vienen principios de seguridad jurídica muy básicos. Esto es, ¿quién nos va a juzgar y privar de nuestros derechos en todo caso? Un juez. Tiene que ser una autoridad jurisdiccional la que nos prive. No puede venir el presidente, por más presidente que sea, a quitarme mi casa. O a meterme a la cárcel nomás porque se le antojó. No, tiene que seguir un juicio. ¿Ok? En el que se cumplan, desde luego, las formalidades esenciales del procedimiento. Y, ojo, este órgano jurisdiccional tiene que encontrarse establecido previamente a que me juzguen. Es decir, no se pueden crear tribunales especiales. Por más terrible que haya sido la situación, imaginen, por ejemplo, en Colombia, el tema de las FARC y esa situación tan complicada que ocurrió, querían generar tribunales especiales tanto para los terroristas como para los narcotraficantes y demás. Eso hubiera sido una violación a nuestra Constitución, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estarías creando tribunales específicos para juzgar a gente en específico. Y no es así. Para garantizar los principios de imparcialidad y las garantías básicas de cualquier persona que es sometida a un proceso de la naturaleza que sea, tiene que existir ya previamente un tribunal. Y tienes que ser juzgado
con las leyes anteriores al hecho. No me puedes crear una norma para castigarme, por más antisocial que haya sido mi conducta. Si no existía una norma que castigara mi conducta previo a que yo la cometiera, no me puedes sentenciar de ninguna manera. Ahora, ¿cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento? Aquí es lo más importante porque cualquier juicio que, que nos llegue a nosotros ya en un tema de amparo, si advertimos una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, podemos lograr una reposición y darle una segunda oportunidad a nuestros clientes de defenderse de manera adecuada. ¿Cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento? Podríamos decir que son 4. Y ahorita lo vamos a ver en específico, pero de manera genérica son las siguientes. Se dice que se respeta con las formalidades esenciales del procedimiento o con la garantía de audiencia si se cumple con lo siguiente. Te notifican el inicio del procedimiento. Tienes oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. Tienes la oportunidad de alegar y se va a dictar una resolución que dirima la controversia y las cuestiones debatidas. De manera genérica, estas son las formalidades esenciales del procedimiento. Analícenlo y en cualquier tipo de asunto civil, penal, mercantil, administrativo, van a encontrar con diversas modulaciones y diferencias, pero van a encontrar esencialmente estas formalidades esenciales del procedimiento, que si bien es cierto, no están establecidas así tal cual en nuestra Constitución Federal, en el artículo 14, segundo párrafo, lo cierto es que la Suprema Corte ya lo interpretó. El Pleno, desde el año 95. Así está una jurisprudencia con registro digital 200234, que nos dice, el constituyente nos establece que se tienen que respetar las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Cuáles son esas formalidades esenciales del procedimiento? Que me notifiquen el inicio del asunto, que me permitan ofrecer y desahogar pruebas, que me permitan alegar y que me permitan o que se emita una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En un asunto penal, ¿cómo me van a iniciar me van a notificar más bien el inicio del procedimiento? A través de una audiencia inicial. Me van a citar para efecto de explicarme que se está iniciando una investigación de esta naturaleza. Así se inicia el proceso penal, pero ya me notificaron, ¿no? No es que de repente lleguen por ti y te digan, ¿qué crees? Ya fuiste sentenciado, ¿no? Ya me notificaron el inicio del procedimiento, sí. ¿Ok? ¿Qué sigue? Que me permitan ofrecer y desahogar pruebas para mi defensa. Que eso lo vamos a hacer, si tú quieres, en la audiencia intermedia, quizás, o incluso en la vinculación a proceso. Desde ahí te puedes empezar a defender en ciertas cuestiones. Te van a permitir alegar y después se va a resolver lo que en derecho corresponde. En materia civil familiar, ¿cómo te notifican el inicio? Con un emplazamiento. Contestas tu demanda. ¿Te permiten ofrecer y desahogar pruebas? Por supuesto. En materia administrativa igual. Te permiten alegar y se emite una resolución en absolutamente todos. Si no se cumplen estas formalidades esenciales del procedimiento, en amparo lo haces valer y si esto trasciende al resultado del fallo, vas a lograr una reposición. Y hago mucho énfasis en esta palabra, trascender. Porque en ocasiones hay abogados que les llegan los asuntos y las partes les dicen, es que lo que pasa, que el juez hizo esto, o no se recibió de esta manera la prueba, y dicen, pues con eso ya es una violación y ya ganamos el asunto. A ver, espérense. Tú como abogado o abogada tienes la obligación de analizar el asunto y decir, ok, ya encontré todas estas violaciones y ya las subrayas. Ahora, ¿tuvieron trascendencia en el juicio y en el fallo? Si la respuesta es sí, es decir, el juez
tomó en consideración esta circunstancia para resolver de una o de otra manera? Si la respuesta es sí, perfecto, porque vas a lograr una reposición o una exclusión de la prueba, dependiendo del asunto. Pero tiene que trascender necesariamente. Si ustedes van al artículo 172 de la Ley de Amparo, podrán ver cuáles son este tipo de violaciones al procedimiento que establece el legislador. Nos dice, artículo 172, en los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, es decir, prácticamente todos, se consideran violadas las leyes al procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, cuando no se le cita al juicio o se le cita en forma distinta a la establecida en la ley. Que acabamos de analizar en el artículo 14 lo que dijo la Suprema Corte. El inicio del procedimiento. Lógico, si no me emplazas, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo se va a respetar mi garantía de audiencia? Haya sido falsamente representado en juicio, pues desde luego. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas. No te están dando oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. Se declara ilegalmente confeso al quejoso. Se deseche o se resuelve ilegalmente un incidente de nulidad. No se concedan plazos o prórrogas a que tenga derecho. Se desechen recursos, se continúe el procedimiento después de haberse promovido algún tema de incompetencia, se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales en forma distinta a la prevenida por la ley. Y finalmente, en los casos análogos, es decir, nos da una suerte de listado de manera enunciativa, pero nos dice y cualquier otra análoga. ¿Cómo podríamos advertir si es una violación o no a las leyes del procedimiento? Muy sencillo. Si no la encontramos en este listado que les acabo de dar, nos vamos a la Constitución. Como abogados amparistas, pues ese es nuestro trabajo, interpretar precisamente y proponer interpretaciones a la ley. Y decimos, ok, en este caso en particular no se encuentra listado aquí, en el artículo 172, pero de la manera en la que ocurrió esta situación durante el proceso, se advierte que se dejó sin defensa al quejoso porque no se le permitió alegar. ¿Ahí eso trascendió el resultado del fallo? Probablemente. O no se le recibió una prueba. Eso ya hay que irlo analizando poco a poco. En el artículo 173 de la Ley de Amparo van a encontrar estas mismas violaciones procesales, pero en el sistema de justicia penal mixto. Ya esa parte váyanla olvidando porque realmente el 90%, 95% de los asuntos penales en amparo ya son a partir del nuevo sistema. Así que muy difícilmente les va a llegar un asunto de esta naturaleza, pero bueno, lo contempla la ley. Más bien váyanse al apartado B, donde dice Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, porque ahí van a llegar los asuntos. Y es lo mismo, se desarrolla cualquier audiencia sin la presencia del juez, se desahoguen pruebas por una persona distinta a la autoridad judicial, la presentación de argumentos, son alegatos. Recordemos que alegatos no es nada más el periodo de alegatos formal que te dan de 2 días para alegar en un juicio civil o mercantil, no. Alegar también es en las audiencias, en las diligencias que te permitan introducir tus argumentos, que te den el uso de la voz para manifestar, hacer observaciones, cuestiones de esta naturaleza. ¿Ok? No se le permita, no se respeta al imputado el derecho a declarar o a guardar silencio, que no tenga una defensa adecuada de manera técnica, que no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, que no pueda interponer recursos, pues imagínense, no se hayan respetado también los derechos de la víctima o el ofendido, y en casos análogos. A partir de ahí ustedes tienen que analizar el asunto en concreto y a partir de ahí sostener en el amparo directo que se transgredieron o no las formalidades esenciales del procedimiento.
Y aquí va algo muy importante y es un tip que yo les doy. No se trata de señalar violaciones procesales o de fondo, nada más por señalarlas en un amparo. Tenemos que ser muy cuidadosos, les digo por qué. En un asunto que tuvimos, encontramos violaciones procesales muy graves que literalmente sabíamos que nos iban a dar para una reposición del procedimiento y encontramos también violaciones de fondo. Es decir, y era un asunto de carácter penal. Y en el momento en el que nosotros analizamos la sentencia de fondo y dijimos, no sabes qué, en amparo directo vamos a sostener que no hay suficiencia probatoria y que con eso ya absuelvan a nuestro cliente, porque no había. Pero me propusieron a mí en el proyecto de la demanda que íbamos a presentar las violaciones procesales. Yo le dije, ¿sabes qué va a ser un tribunal colegiado para resolver así? Nos va a decir, ah, sí, ahí está violación procesal, vamos a reponerles el procedimiento. ¿Y qué va a pasar? Un delito grave, el cliente en la cárcel, y llegas y le dices, ah, ya ganamos el amparo, ¿qué? ¿Cuándo me voy a mi casa? Pues no, vamos a ir a juicio otra vez y después a ver qué pasa. ¿Verdad que es una estrategia equivocada? Pues no se trata nada más de ir advirtiendo violaciones y aventar todas y a ver cuál te pega. O sea, en algún momento dado, cuando empieces a tener más conocimientos del tema constitucional y de amparo, vas a tener que generar tus estrategias y decir, no, espérate, realmente lo que le conviene a mi cliente es una reposición del procedimiento o ya irnos al fondo para no retardar más eh, su acceso a la justicia. Y eso es algo muy importante que hay que hacer. Ahora bien, el tercer párrafo del artículo 14 constitucional es la piedra angular para los amparos en materia penal. Estamos hablando del principio de legalidad en materia penal y de todas las vertientes que tiene este principio. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Aquí vamos a encontrar primero un principio de prohibición de la analogía. Nos dice, queda prohibido imponer por simple analogía y por mayoría de razón. Es decir, el juzgador no puede decir cuando llega, por ejemplo, un asunto de la magnitud del Chapo Guzmán, por poner un ejemplo, el juez no puede decir, por supuesto que eres culpable de delitos contra la salud. No, no puede hacerlo. Por más que sea conocido públicamente el hecho, si no es probado como tal, o si no le alcanzó al Ministerio Público para acreditar toda la proposición fáctica de su acusación, por más que sea quien sea, por más que se pudiera deducir, que diga el juez, si no fue tú, ¿quién más? Y ya por eso te va a sentenciar, no, 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 no. Es una prohibición absoluta, son las garantías básicas en el proceso penal. Desde César Beccaria, que empezaba a hablar de las garantías en un sistema penal completamente inquisitivo, la Constitución así lo prevé, prohibición de la analogía, es decir, si no se acredita tú como juez no te vas a estar poniendo creativo, no vas a decir, por supuesto que si, o sea, por lógica, si es tu carro y estabas más o menos en el lugar de los hechos, hay una persona atropellada por tu carro y el conductor de tu vehículo huyó, ¿quién más va a ser? Pues por lógica, ¿no? Parece que fuiste tú. Pues sí parece, pero si no es acreditado de esa manera en juicio, por más que parezca, no me puedes sentenciar. Una prohibición constitucional.
Ahora, hay un principio también dentro de este apartado, que es aquel que precisamente acuñó César Beccaria hace cerca de 200 años, que es nullum crimen sine ley. ¿Qué significa esto? Que no puede existir un delito sin una ley. Y desde luego una pena mucho menos. Y ese principio es recogido por nuestra Constitución de 1917 y nos dice que no se puede imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Encontramos otro principio. ¿Cuál es este? Reserva de ley. Los delitos en nuestro país solamente se pueden establecer por una ley formalmente hablando. Es decir, el proceso legislativo que pasa por el Congreso. Iniciativa, discusión, votación, aprobación, sanción del Ejecutivo, publicación. Solo así se puede definir qué es un delito. Y lo ha intentado el Poder Ejecutivo en reglamentos, los municipios, crear conductas delictivas que desde luego atentan completamente con el artículo 14, tercer párrafo, y únicamente hay que hacerlo valer de esa manera, imposible que te lo apliquen. ¿Ok? Porque todo delito reserva de ley. Es decir, cuando nuestra Constitución dice que cierta circunstancia se va a establecer únicamente por ley, está reservando únicamente esta materia a la ley. Si estamos hablando de delitos, únicamente en ley, nada de reglamentos, nada de circulares, nada de absolutamente nada. Igual que en temas fiscales hay una reserva de ley para temas de impuestos. ¿Ok? Y finalmente encontramos el principio de taxatividad. Este es el más importante, ¿eh? No, se refiere precisamente a un principio de seguridad jurídica en materia penal que va dirigido tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. Al Poder Legislativo, ¿por qué? Porque el tipo penal tiene que estar redactado de una manera clara, no tiene que ser ambiguo, no tiene que dar lugar a interpretaciones, tiene que ser, ¿se cometió o no se cometió? Muy sencillito. Si ustedes ven, por ejemplo, el Código Fiscal y ven el Código Penal, van a decir, oye, parece que el Código Penal le está hablando a gente tonta. ¿Por qué? Porque nos dicen todo de manera muy clara y muy sencilla. Y el Código Fiscal tú lo abres y yo aquí no le entiendo. ¿Por qué? Porque está muy rebuscado, está con términos muy difíciles de entender si no te especializas en la materia, incluso para abogados. Y en materia penal, tú abres un código penal y dices, ¿en serio? ¿De esto se trata? O sea, tan fácil, ¿por qué? Porque así lo tiene que hacer, es el mandato constitucional. Nos dice, homicidio. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida, la persona que priva de la vida a otra. Así de sencillo. Eso desde luego no te va a dar lugar a interpretación y además, a ver, ¿lo mataste sí o no? No, es que yo iba manejando y la verdad no quería, no sé qué. A ver, con tu conducta o con tu omisión, ¿privaste de la vida a la persona? Pues sí, le pasaste por encima con el carro. ¿Sí me explico cómo quedan contenidas ahí las conductas de manera muy sencilla? Ah, la violación, quien imponga la cópula a otra persona. ¿Lo impusiste sí o no? No, pues es que éramos novios, no me importa. ¿Tenías el consentimiento? No, no, pues que no. Ah, bueno, pues ¿qué crees? Cometiste el delito. De manera muy sencilla, es el mandato de taxatividad
para el Congreso, para el Poder Legislativo. Le dice la Constitución, tienes que hacer tipos penales muy claros. Y después pasa otro mandato de taxatividad también, pero ahora al Poder Judicial. Y le dice, tú juez, no puedes imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al caso concreto. Entonces ahí es el juicio también que se le conoce como de tipicidad, donde el juez tiene que decir, esta es la conducta, me acreditaron esto, esto y esto, pero me falta un elemento. Ah, sí me acreditaron que tú recibiste un lucro en un tema de fraude, pero no me acreditan que ese lucro haya sido indebido. Falta un elemento. No puedes agregar, no puedes interpretar, no puedes... O sea, el mandato de taxatividad para los jueces es, no me puedes sancionar porque tú creas, por la analogía, por mayoría de razón, por absolutamente nada. Si no te lo acreditan, me voy a mi casa y punto. ¿Ok? Ese es el principio de taxatividad. Con ese párrafo, literalmente ustedes pueden ganar cualquier asunto en materia penal porque realmente ahí están contenidos todos los principios o los más relevantes. ¿Ok? Principio de legalidad de exacta aplicación en materia penal. En su vertiente de taxatividad, prohibición de la analogía, reserva de ley. Finalmente, en el párrafo último del artículo 14, hablamos de cómo van a resolver los asuntos civiles. La sentencia definitiva, nos dice el constituyente, deberá de ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. De la misma manera, exacta aplicación de la ley, pero ahora en materia civil. No puede resolverse de otra manera más que como esté previsto tal cual por la norma. Y ahí no hay mayor tema de análisis, simplemente en algún asunto civil pues, tenemos que analizar, dependiendo, una acción de prescripción. Bueno, vamos a analizar el capítulo relativo en el código, vamos a analizar las jurisprudencias aplicables y solo en eso se puede fundar el juez. O bien en los principios generales a falta de la ley y a falta de la jurisprudencia, solo así en principios generales, pero si no, conforme a la letra de la ley. Eso es lo primero que tiene que resolver todo juez civil. Caso contrario, pues encontraremos una violación.